Todo esto tiene que ver con la iniciativa de la revocación de mandato. Aquí están ya con nosotros nuestros expertos en comunicación política, en opinión pública. Roy Campos, ya les añadí, comunicación política. Oye, ¿cómo estás? Estoy viendo a ver si hay algún side business para usted. Javier Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jorge, buen día. Paco Mundis, muy buenos días. Les pregunto, ¿y quién está pidiendo la revocación de mandato? O sea, ¿hay un clamor nacional sobre esto? ¿Lo han detectado en algún momento, en algún estudio, de que digan, queremos que haya revocación de mandato? Aunque probablemente nunca ha surgido la idea de revocación del mandato de una aclamación popular. En realidad, como que ha sido un instrumento que siempre han puesto los políticos en constituciones, ¿no? La segunda pregunta es si alguien se opondría a ello. Y la verdad es que ahí sí creo que me parece que es un demoledor no. Si tú le preguntas a las personas, oye, está bien que tengas el poder de remover a los políticos que seleccionaste hace algunos años durante la elección y tengas poder de removerlo, todos, bueno, estoy exagerando, pero un gran porcentaje van a decir, claro, ¿no? Forma parte, creo que, del ideario democrático el que puedas remover a aquellos gobernantes. El pueblo aquí. Ahora, también es un discurso que tiene sus trampas, ¿verdad? Porque en los regímenes parlamentarios la revocación de mandato, que es la pérdida de confianza, va acompañada con la disolución del Congreso, que es un poco aquí, bueno, sí que se vaya el presidente, pero no el Congreso. Pero creo que hay una salvedad. En la revocación de mandato sí existe la oportunidad de que a través de la recolección de firmas venga de abajo la solicitud. Sí, porque ya existe, es un referéndum. Ese ya existe. Ahora, aquí el tema es, pues, casi no hay revocación de mandato presidencial en el mundo. Es que en los sistemas presidenciales el periodo es fijo, ¿no? Los parlamentarios sí no tienen un periodo fijo, entonces no es necesario este tipo de figuras porque precisamente a través de la moción de censura o se disuelve, digamos, las alianzas parlamentarias, cae el gobierno. En los presidenciales sí no tienes ese mecanismo. Ahora, esta parte que tiene que ver con el plazo fijo es el argumento contrario de que si la revocación de mandato es realmente... Ratificación. Es... Ratificación. Exactamente. Entonces, lo que dicen es, ¿realmente es un instrumento de la democracia cuando hay plazos fijos o no es instrumento de la democracia? Por ejemplo, en Estados Unidos no hay revocación de mandato a nivel presidencial y la última revocación de un cargo de gobernador fue en California en 2013. Y que llegó Schwarzenegger. Gary Davis. Ahora, esto es porque una democracia, y aquí es la pregunta, cuando hay este proceso, no necesariamente es un proceso en el cual sea químicamente puro, sino los grupos de interés también contribuyen a que esto cambie. En un país como México, revocación de mandato, ¿a dónde nos puede llevar? Si hacemos el ejercicio con presidencias anteriores, algunas de ellas no habrían terminado. La pasada. Varias. La pasada, por ejemplo, ¿no? Y de hecho yo creo que es algo que se está viendo de momento en términos positivos. Es simplemente te vamos a refrendar, pero no hemos... Te lo pongo al revés. ¿Y qué hubiera pasado con Carlos Salinas de Gortari? Hubiera ganado facilísimo, ¿eh? Así es. Facilísimo. ¿Y qué podría haber sucedido? Digamos, estamos hablando hipotéticamente, pero hipotéticamente también nos lleva hacia el futuro, un escenario. Ahora, lo otro que hay que observar de esta discusión es por qué esto te lleva a la discusión de reelección, que es el otro tema. Que ese es un poco... Aquí hay varios puntos es que la frase inherentes. El pueblo pone... Y el pueblo quita es muy poderosa. Es muy poderosa. Si no le pones adjetivos, que sé que no está muy de moda ponerles adjetivos, No. pero en todas las democracias se le ponen matiz o restricciones a la voluntad general. Precisamente lo que está en la Constitución es una restricción a ella. Cuando tú dices el pueblo pone, el pueblo quita, sin esos matices, pues evidentemente que permites ¿Por qué no otra 1 de julio del 2024 otro referéndum? A ver, creo que estamos dándole vuelta a muchas cosas. Cuando realmente el problema es que lo haya puesto para el 21. Ese es el problema. A ver, aquí es que vos que lo mencionas, porque como jefe de gobierno también tuvo dos procesos de revocación. Dos telefónicas. De revocación de mandato. ¿Telefónicas?
en el 2002 y en el 2004. Así es, ya es visto. decir, no fue en el 2003 de las elecciones No, internas. por eso. Es lo que tú estás Es lo diciendo. que- Fray. porque Monreal lo hizo, Alfaro lo hizo, el Bronco lo prometió y López Obrador lo hizo como jefe de gobierno. No, todo el asunto que ha generado el ruido es que haya aterrizado en la elección de 2021 concurrente con una gran elección. Pues no, ese es todo el Aunque problema. La primera salida es que no fuera concurrente. Exactamente. Pero no importa, es el mismo año. Es el mismo año. Hay O sea, muchas regulaciones de la revocación que justo implica que debe ser después de la mitad del periodo. Sí. Y no se me hace raro, digo, también Sí. López Obrador lo ha mencionado durante larga historia, que él le gustaría implementar esto del, Pero es que de revocación. yo no veo la finalidad en cuanto al Poder Ejecutivo. Pero lo que pareciera es que al ponerlo, la crítica creo de que cuando esté a la mitad del mandato es más bien del no se vale porque eres muy popular. sí. ¿No? O sea, Sí. es como, no, porque va a arrastrar. No, no porque seas popular, porque haces campaña. No, y porque llevamos Sí, La inequidad, sí, a eso me porque refiero, a la campaña. inequidad de la competencia. Aunque pero- no seas popular, haces campaña. El asunto es, por alguna razón en México se prohibió que los presidentes hicieran campaña en época electoral. Una muy mala razón, por cierto. Pero por alguna razón Pero se prohibió. existe como ley. Existe como razón. Y entonces cuando él dice una consulta, lo que está diciendo, déjenme hacer campaña, déjenme para mí y para mi partido, déjenme hacer campaña del 21. Eso es lo que está pasando. En los procesos del 2002 y el 2004 los hizo en diciembre. La consulta fue en diciembre. No fue, bueno, fue en año ¿Después no de electoral. Posadas o antes de Posadas? Antes de Posadas para evitar Pero ya era cualquier cosa. Guadalupe Reyes, entonces no vale Y mucho la distorsión del juicio. Pero mira, yo creo que estamos bordando un poco en el vacío, ¿no? Coincido, y dejándonos arrastrar por una discusión, para mí, totalmente bizantina. A ver, ¿por qué alguien en el ejercicio pleno del poder tendría que simular que lo pueden quitar? Porque está haciendo un ensayo electoral para los próximos años siguientes, porque le está tomando la temperatura a su partido y está viendo en dónde sí y en dónde no tiene posibilidades de lograr lo único que le importa a un partido político, que es la continuidad del poder. mantener. Nada más. Todo lo demás es puro cuento. La revocación es De acuerdo. un cuento chino. ¿De acuerdo? Y sobre todo cuando el propio presidente No diga dice, chino en este momento. ustedes, conservadores, no sé a quién de ustedes se Ustedes. refería, y Ustedes. escúchenlo con todo respeto, conservadores, yo voy a abandonar la presidencia el día que dice la Constitución y me voy a ir allá. Y así lo firmó. Y así lo firmé. Lo curioso es que parece ser que la revocación de mandato donde se ha implementado es como un pequeño monstruo que se crea y que después de algún tiempo Puede es ser. difícil. Tú dices que nadie que tiene el poder puede ser revocado Tendría por el algo- mandato, pero en tendría algo realidad ha sido- positivo todo Pregúntale a esto. Pinochet para que Hay algo- haga un referéndum de a de veras. Hay algo positivo, que entremos a un debate de si conviene en México la reelección, ya no ahorita, si conviene o no la reelección, segunda vuelta electoral, disminución. O sea, que entremos ya en un proceso de discusión de si cambiamos las reglas. Bueno, Eso tendría de positivo. Esa ya existe, no para la presidencia probablemente, pero... Ya esa existe hasta entramos, niveles ya de presidentes que municipales. Estamos Si todavía subimos el nivel. probando la Senador. institución. Sí. Ahora, esto es solamente lo electoral. Creo que tampoco habría que pensar, o creo que no hemos pensado en las consecuencias de política pública. Esto te lleva casi a hacer programas de este corto corte tiempo, de corto tiempo. Cuando en principio esta institución No. se diseñó para tener largo plazo y que te la cobren. No te Que te O en la genera una misma- incertidumbre. En la misma lógica, piensa que, ¿qué pasa si pierde? Sí, o sea, Creo que ni el reglamento al país no le conviene, existe, al país no le conviene. O sea, ¿qué ¿Quién habría? se queda ¿Quién con se el hace? Poder Ejecutivo? Tienes que convocar otras elecciones. El Congreso. No, sería interino, Congreso. pero entonces acabamos eligiendo un interino. Esta es la crítica Pues de sí. aquellos que dicen es que esto no necesariamente contribuye a la democracia, porque Pues te sí. introduce este tipo de incertidumbre sobre el mandato presidencial. Entonces, en lugar de tener 4 años o 6 años, Así es. dices, es que quién sabe qué es lo que va a suceder, No, qué es lo y que es tú estás diciendo, la modificación de políticas públicas. Sí. te cambia toda la lógica. O la Gobierno, no paralización solamente también electoral. de los políticos. También. Y de la inversión, si tú sabes que De los- puede no haber continuidad. Además, al cambiar al Te presidente, detienes. suponiendo que perdiera un referéndum de revocación, suponiendo que lo perdiera, entonces tienes que cambiar a todo mundo. Javier, parece de muy, manera abrupta y de manera no planificada. parece como muy puro, ¿verdad? Y parece como muy atractivo para la democracia. Pero bueno, esto nació en Atenas, donde la democracia era selectiva. Ahora, esta discusión también
Si bien son muy pocos los países que tienen la implementación de la revocación del mandato, la discusión data desde el diseño constitucional de Estados Unidos. Esta discusión se tuvo en la convención y de los padres fundadores, Hamilton, el más famoso, que estuvo en contra, lo que decía es que no debía de ocuparse ese instrumento porque lo que hacía era encadenar a los gobernantes con respecto a los vaivenes de la opinión pública. Una discusión que nunca se tuvo hasta casi 1900. En América del 1911. Sur, la revocación del mandato durante muchos años. Se llamaba golpe de Estado. Estos son otros elementos de la teoría política coyuntural. Porque mira, en la misma lógica, es que ahorita que decía Javier esto de cómo quieres amarrar a los gobernantes, uno de los mecanismos que sí se implementó en Estados Unidos son elecciones cada 2 años. Incluso había quienes proponían que fuera cada año, pues para que no se te desbalagaran tus representantes, ¿no? Mira, aquí eso- tú podrías decir, pues eso- acortemos los periodos Eso lo acaban de legislativos. proponer hasta para el contrato civil del matrimonio. Que los matrimonios duren 3 años. ¿De cuánto? 7. De hecho, eso, Vamos eso te mete a otra discusión, que es la temporalidad de la presidencia, que es una de las más largas. Que podemos discutirlo. Sí, o sea, Discutámoslo, pero vamos a un corte, ¿les Es el parece bien? constituyente. 7 de la mañana con 49 minutos. No se vaya, que esto se puso bueno. Roy Campos, dices tú, ¿y por qué no hablamos de plazos? 6 años, el presidente Lázaro Cárdenas cambió de 4 años sin reelección a un periodo de 6. De 6 años. Bueno, ¿por qué no hacerlo de 4 con reelección? Pero digo yo, hay que abrir el debate, no para López Obrador, para el futuro del país que queremos si cambiamos el sistema de elegir y de tener autoridades. O sea, hablaba yo de segunda vuelta electoral, pero también la reelección, ¿por qué no lo ponemos sobre la mesa? No me estoy manifestando a favor ni en contra, solo de que se discuta. Mira, de este tema, yo creo que López Obrador nuevamente les gana la comunicación, la oposición no sabe qué hacer, habla de reelección para oponerse, habla de reelección, López Obrador se las gana afirmando, aquí está la cartita, ándale, ya cállense, ¿no? Cuando la oposición tendría que estar hablando, a ver, nos están metiendo un elemento de inequidad electoral. O sea, eso es lo que realmente estás haciendo. No, se va sobre la No reelección. creo que sea muy popular, o sea, ¿Sí? no creo que tenga pila impopular. No, en la no, inequidad electoral. pero no me voy a lograr. Pero la discusión en el la Senado, discusión es esa. Bueno, yo creo que a fin de cuentas no va a pasar en el Senado y aún no pasando en el Senado, López Obrador se va a victimizar. Una promesa de campaña no me la dejan cumplir y de todos modos hago mi revocación con mis métodos. Que tiene forma de hacerlo con sus ya lo métodos. vimos con el Sí, aeropuerto. Y entonces, además, históricamente, las elecciones intermedias son un referéndum, si tú quieres, no institucional, Sí, sobre la sin dejarlo hacer presidencial. campaña. Sin dejarlo hacer Pero no hay una revocación. O sea, Sí, una pero elección eso- intermedia eso te que dice tú dices bien es o mal. cierto, o era cierto en tiempos normales. Hoy ya nada es como era antes. de acuerdo. de hecho, la Hoy semana las- pasada, O sea, los equilibrios de las fuerzas en pugna o en concurrencia o en disonancia en el país ya no operan con la lógica de hace 6 años. De acuerdo. O sea, que hay en ejercicio, en movimiento, una verdadera transformación en este país, sí es cierto. Me recuerda mucho a mi abuelita. Ya nada es como antes. de hecho, la Ya semana nada es como pasada antes. dije, creo que parte de la crítica al arreglo institucional era ese, que siempre es por coyuntura. Este sería otro arreglo institucional por coyuntura con muchas más implicaciones y con muchas otras discusiones, ¿no? Por eso, 6 años de la presidencia en este país, pues creo que es de las más largas en el mundo. También hablan muy mal de nuestros partidos. O sea, Roy, la discusión es que no esté en la boleta electoral. Eso es todo. Sí. Entonces, Por eso decía que básicamente no se vale porque en eres la popular, lucha, ¿no? en la lucha por la sobrevivencia política. La gente, Exacto. claro. Si es ahora- así, se acabaron los partidos políticos. Pero el no se vale porque eres popular, digo, sí hay una razón de fondo históricamente, Sí, claro. que es que las reformas que haces no te No te aplican. apliquen, exacto. No, o sea, vienen hasta el siguiente Hasta el periodo. siguiente periodo. Incluso lo de reelección así fue, Claro. ¿no? O sea, Claro. aprobó- Y de hecho me parecería excelente que la oposición lo pusiera en esos términos. Entonces, quizás no está malo, pero no debería de aplicarse a quien se está Decía formulando. poco antes de esta discusión el señor Rafael Cardona que esto se resuelve con un transitorio que es muy bien. Viene la revocación de mandato a partir del 2024. Exacto. 27. Y entonces le digo, ¿y esto lo va a aceptar el presidente López Obrador? ¿Lo aceptaría el presidente López Obrador? Sí,
Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque piensa él que su proyecto va más allá del 24. Por supuesto que sí, ayer lo Exactamente, dijo. exactamente. Y voy a, Que no sea reversible. con todo el cariño, con todo el Entonces- amor, con todo el alma, lo vamos a hacer para que no se revierta. Y él seguramente va a influir en el candidato de Morena. Entonces no está mal, no creo. no está mal decir, no está mal imponer, no, por eso, no está mal decirle, Estás a medias. le voy a poner también una revocación para A el lo mejor 27. no es candidato, a lo mejor es candidata. O candidato, Se ve hasta el día candidata, de hoy. perdón. Sí, por- pero también lo que se está discutiendo, de que por ejemplo solo necesitas 3% de las, del padrón electoral para que se pueda implementar un mecanismo de este tipo, genera mucha incertidumbre. ¿Cuánto tendría que ser? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué porcentaje se da en un país serio? Lo normal es, en muchos países donde se implementa, a nivel local se implementa en muchísimos países, bueno, cerca de 20. Solamente a nivel nacional hay Ponle en 5. 51 para que funcione. Sea representativo. Pero digamos de que veras. la vara con la que se mide cuánto es necesario tiene que ver con el porcentaje de votos que el candidato a quien se le va a aplicar la revocación obtuvo en la elección donde ganó. Entonces, en algunos se le pide el 40% de los votos que ganó en la última elección. Son los necesarios, las Pero firmas son- requeridas para Pero iniciar son el dos trámite. procesos, o sea, uno con cuál inicias, que puede ser hasta 1% Sí. en algunos estados en lo local, y otro cuándo pasa a ser vinculante. ¿Cuál es la participación que necesitas? Ahora, Que son procesos distintos. digamos que la tendencia, cómo se han ido modificando las reglas de los revocatorios, tiende a aumentar las firmas para dispararlo. O sea, sí Claro. tiende Hacerlo más más difícil. hacia eso. Dificultarlo desde esa entrada. Es como la crónica de un proceso de cambio profundo, que es lo que estamos viendo al final de todo. Es muy ¿verdad? interesante porque es un pequeño Hola, tema que tiene unas conservadores implicaciones ustedes. enormes. No nos entienden, De verdad, Roy. no. Roy Campos, muchísimas Gracias. gracias, Javier Márquez, muy buenos días. Jorge, buen día. Paco Abundis, Right. muy buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Se nos acabó el tiempo. Se nos Nos acabó han el programa. revocado en estos momentos los segundos que nos quedaban. Se acabó el miércoles. Los esperamos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal. Que tengan muy buen día.